Seguimos Buenos aquí días. con nuestro tema del día de hoy, que es empezar desde cero. Y la siguiente frase es de Catherine Pulsifer. Dice, empezar desde cero puede ser desafiante, pero también puede ser una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Me gusta eso. 7:44. Vamos avanzando en este camino al sol, que te recuerdo el tema que estamos proponiendo desde temprano. Permítete y permítele a los demás empezar desde cero. Ese es el tema del día. Y la actitud que queremos que tú lleves durante este día es dale hasta que encuentres. Y cuando decimos dale, es con la buena vibra y la buena intención de intentarlo una y otra vez, y de hacerlo, y de buscarle la vuelta, y de moverte, y de incentivar hacia la actividad. A veces lo que tenemos que hacer es cerrar la boca y trabajar, darle, hacer, manifestarnos de esa manera, desde la acción. Y una mujer espectacular que nos encanta recibir en nuestro programa es a Sharon Aikumano. Ella es diplomática de carrera, es conferencista, especialista en negociación y siempre nos acompaña con temas siempre relevantes, pero con una mirada que nos invita a la introspección. Sharon, buenos días, bienvenida a Camino Muy al Sol, buenos ¿cómo días, estás? Rey, Cintia, Sobeida y a todos los Camino al Sol oyentes. Qué felicidad estar con ustedes, iniciar este día así con tanta buena vibra, como siempre, en Camino al Sol. Buen día, Sharon. Gracias, Siempre Sharon. bueno verte. Claro. Mira, me parece tan interesante, Rey, cuando dices que el enfoque, la intención del día, el propósito es empezar desde cero y movernos, ¿no? Actuar. ¿Qué mensaje tan poderoso es el enfocarnos desde el momento presente hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia el destino, hacia el espacio en el que me quiero encontrar más adelante. Y no enfocarnos tanto en el pasado, no enfocarnos tanto en quizás discusiones inútiles, no sanas, no productivas, sino más bien enfocarme en dónde estoy hoy y desde cero, como ustedes justamente dicen, enfocarnos en la acción para adelantar, para avanzar y no hablar tanto, sino actuar. Hay cosas en las que eso aplica, hay otras en las que hay que mirar hacia atrás, pero Sí, es motivar ese un es el tema de hoy. poquitito la retroalimentación, buenísimo. Precisamente por ahí. Justamente. Justamente ese es el tema de hoy y por eso me parece interesantísimo cómo se conecta con el propósito y la intención que ustedes establecen hoy en el programa. Y fíjense, la palabra retroalimentación está compuesta por estas dos palabras, retro y alimentación. Retro tiene mucho que ver con el pasado, con atrás, ¿correcto? E incluso si buscamos la palabra en inglés, feedback, es también lo mismo, es alimentación y la palabra back que tiene que ver con el pasado. Como bien dices, Rey, en ocasiones hay que partir del presente y mirar hacia adelante, en otras ocasiones conviene mirar qué hemos aprendido, cuáles son las lecciones, en dónde estamos hoy en base a experiencias pasadas. Y esto, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, hay una cantidad de elementos basados, por ejemplo, en la jurisprudencia, que tiene que ver con las lecciones aprendidas de situaciones similares en el pasado que nos permiten o nos dan luz de cara a cómo decidir hoy. Por supuesto, el hoy tiene coyunturas, características, condiciones muy particulares, no se repiten exactamente como se definieron en el pasado, pero el ver cómo se tomaron decisiones en el pasado nos regala luz. Entonces, es interesante en muchos aspectos. En el aspecto legal, por ejemplo, sin duda la jurisprudencia tiene un rol importante. Ahora, desde el punto de vista personal, para todos los que nos escuchan, desde el punto de vista de los profesionales dentro de las organizaciones, un tema que a nosotros, de verdad, con mucha frecuencia genera polémica, quizás no tanto como las tres causales, pero que también genera mucha polémica, es el tema de la retroalimentación. Cuando estamos en las organizaciones, con mucha frecuencia, los colaboradores, los líderes nos dicen que están de acuerdo con que la retroalimentación es importante. Sin embargo, cuando empezamos a deshacer su significado, la forma en que se tiene que realizar para que sea efectiva, empieza a haber posiciones a veces contradictorias, disímiles. Es interesante vivir esos conflictos. Por ejemplo, hay personas que piensan que la premisa en el tema de la retroalimentación es que siempre para mejorar el desempeño, la retroalimentación tiene que ser rigurosa, crítica, frecuente y apuntando aquellos errores del pasado para que la persona no los repita.
Entonces, si la premisa es rigurosa, crítica, frecuente, y mirando el error para decirte, Cintia, pero es que te equivocaste el día que dijiste tal y tal cosa, si esa es la mirada, por supuesto, habrá un debate interesante, porque no todos estamos de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes de la retroalimentación? Totalmente. Me encanta ese enfoque como lo vas manejando. Pero Y, esa palabra tiene un tinte no muy positivo en nuestra cultura, Sharon, ujú, porque la palabra retroalimentación nunca la asociamos a un comentario positivo sobre el pasado. Así es. Siempre pensamos que es negativo. Que si está todo bien, a mí Correcto. nunca me van a dar una retroalimentación. Que si me la quieren dar Correcto, es porque Cintia. pasó algo. bueno, Qué bueno que en lo el mundo, mencionas. y en el mundo de la producción en el que nosotros Sí. nos desenvolvemos, no news, good news. Es decir, cuando tú entregas algo y tú no sabes nada ni del cliente ni de nadie, está todo bien. No news, good news. Good Good news. news. Si hay un Qué correo es interesante, porque hay que así hacer es. algún ajuste. ¿Y cuál es ese impacto, Sharon? ¿Cuál es el impacto entre, como decía Cintia, alguien que lo está haciendo bien se asume y no hay que retroalimentarlo, y otro que entonces no lo hace tan bien, a ese sí? ¿Cuál es Esto es lo el...? que me encanta, esto es lo que me encanta de este tema, que es tan fascinante y sobre todo porque tú observas cómo para cada uno de nosotros, y también según el ámbito en el que nos encontremos, por ejemplo, producción, en el área organizacional como líderes o incluso como padres, cuando retroalimentamos a nuestros hijos u otros padres, nos retroalimentan a nosotros en condición de padres. Es decir, el concepto de retroalimentación sin duda atraviesa diferentes dimensiones y es muy polémico. Y fíjate, por ejemplo, Cintia, me encanta que hayas iniciado con ese comentario, con esa perspectiva. Y es la mirada negativa de la retroalimentación. ¿Qué ocurre cuando un padre sostiene esa mirada, esa perspectiva? Mejor no retroalimento a mi hijo. O como líder, no retroalimento porque tengo miedo de cómo lo va a percibir mi colaborador. Se va a poner a la defensiva, se va a bloquear, entonces su desempeño al día de hoy probablemente no sea el mejor. Entonces, la perspectiva del que va a retroalimentar, si está influida por el miedo, por la creencia de que el impacto va a ser negativo, porque piensa que puede estar asociada a una ofensa, inclusive, sin duda que no va a tener éxito. Entonces, por supuesto, la premisa de que tiene que ser rigurosa, crítica, frecuente y apuntando a la herida del pasado o al error del pasado, no nos lleva a ninguna parte. Entonces, hay muchas cosas que deshacer aquí. La primera es que para que la retroalimentación, y de hecho a mí me gusta llamarla diferente, en programas y en documentos de la Universidad de Harvard, están empezando a utilizar un nombre nuevo en inglés y es feed forward, no feedback, sino feed forward. Es bien interesante. Claro, en español, ¿cómo tú dirías, no? Es alimentar hacia el futuro. Avanzar. Exacto. Algo así. En vez de retroalimentar, avanzoalimentar. Exacto. Entonces, a mí me ha gustado pensar, bueno, si en español tenemos que utilizar esta palabra o esta acción, yo no sé, me sentiría muy cómoda diciendo que estamos trabajando en un diálogo orientado al crecimiento. Un diálogo, es decir, no es un monólogo, no soy yo comunicando, enviando un email respecto a mi posición sobre una situación pasada. Más bien me gusta conversar y pensar que esto es un diálogo, ¿no? En el que yo propongo mi punto de vista, observo en mi condición de líder, por ejemplo, o de padre, lo que a mi parecer está ocurriendo de forma positiva o negativa. Positiva sería un reforzamiento positivo y de cara a aprendizajes, bueno, ¿cuáles son las lecciones del pasado? Pero tomar en cuenta algo. Primero, yo no tengo una verdad absoluta. En consecuencia, las retroalimentaciones cuando son en una sola dirección ya están destinadas al fracaso, porque tiene que existir el diálogo. Entonces, en sí la palabra retroalimentación no nos ayuda. Yo creo que diálogo constructivo, diálogo de crecimiento, o en inglés, feed forward, es decir, hacia adelante, quizás nos ayuda un poco a entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando lo definimos, quizás la forma más sencilla de quedarnos con el concepto de retroalimentación es que se trata de analizar una información sobre un comportamiento pasado, algo que ocurrió o que está ocurriendo, pero de cara a cómo yo espero que sea ese comportamiento en el futuro. Es decir, cómo quiero que este análisis influya en una acción futura. Se trata de generar como una especie de puente que conecta las lecciones aprendidas del pasado con el rendimiento y potencial futuro. Sí, Cuando yo me enfoco juntos. en el futuro,
y no tanto y me parece además maravillosa esa ilustración de cuando uno coloca su dedo en la herida y le dice, pero es que te equivocaste. Y entonces apunta y genera culpa y que se genere dolor, porque si le duele y se genera culpa, entonces va a cambiar. Esa mirada es equivocada. Esa mirada es definitivamente equivocada. A ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos adrede. Es decir, no lo hacemos mal a propósito. A todos nos gusta ser reconocidos, ser respetados, ser admirados, que la gente nos aprecie y nos quiera. Es decir, que muy difícilmente una persona, así de forma intencional, quiere hacer las cosas mal. Por lo cual, la persona que retroalimente genere dolor, castigo, pensando que ese es el mecanismo para que la persona mejore, es definitivamente equivocado. Por eso este tema es fascinante. Sí, y hay otro aspecto conectado a eso, Sharon. Es no hablar sobre el hecho, sino con la persona. Y ese es otro de los errores que cometemos. Porque tú, y otra vez. Y no nos enfocamos en el hecho. Es decir, en la acción. Mira, esto pudiste haberlo hecho mejor, que no tiene nada que ver contigo la persona, sino es el hecho. Porque entonces, y esto aplica para todos los padres, cuando de manera, en muchas ocasiones, por ignorancia, pues vamos corrigiendo a los hijos, pero atacando a la persona. Y sin darnos cuenta, lo que estamos es dándole una especie de pico o de pala a nuestro hijo para que vaya cavando un hueco del cual es muy difícil salir, porque estamos personalizando ese hecho en particular. Así es. Mira, hay dos cosas. Okay. Sí, Cintia. Adelante. No, por favor, termina. Tengo una pregunta después. Con relación a lo que comenta Rey, yo sí quisiera invitar a todos, a los que nos escuchan. Hay dos materiales que son extraordinarios, muy simples y muy útiles de cara a esta discusión. Una es 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. Es fantástico. Buenísimo. Es práctico. Y cuando comentas, por ejemplo, el tema de los hechos, es ponernos el sombrero blanco, es ponernos el sombrero de la data, de lo que ocurre, de la objetividad, de la imparcialidad y la neutralidad, para discutir el punto que estemos discutiendo en base a lo que ocurrió, no en base a lo que yo pienso. Posterior a la discusión de los hechos, con el sombrero blanco, colocarme el sombrero rojo, que tiene que ver con los aspectos emocionales, que sin duda van a estar presentes, no los podemos olvidar, pero van en segundo plano. Es decir, primero yo puedo comentar, bueno, Sobeida, habíamos convenido llegar a las 7:30 y llegaste a las 8, y eso retrasa al grupo. Es decir, hay un hecho puntual, hay 30 minutos de retraso. Ahora, después yo me coloco el sombrero rojo y digo, y eso a mí me genera desconfianza, Sobeida, porque no estoy segura si puedo confiar en ti que la próxima vez vas a llegar temprano. Ese segundo elemento del sombrero rojo es el que por lo general utilizamos de primero. Es que no confío en ti, tú siempre llegas tarde. Entonces también, ¿qué ocurre? Que estoy haciendo lo segundo que dices, Rey, personalizando. Y ahí hay otra invitación, que es el efecto Pigmalión y todo el tema también de los 4 acuerdos. No tenemos que personalizar, porque una cosa es la conducta y otra cosa es la persona. Sobeida no es impuntual. Resulta que esa mañana en particular tuvo diferentes personas y llegó tarde. Entonces, Sobeida, no me gustó ese comportamiento ayer en la mañana, me siento incómoda, pero yo sé que tú eres una persona responsable, puntual, que está consciente del impacto en el resto del grupo. Entonces, cuando tú refuerzas positivamente con el efecto Pigmalión lo que es la identidad, es decir, las características positivas de una persona, esa persona va a hacer todo lo que esté en sus manos para ser coherente con esa identidad. Y por otro lado, estás apuntando, señalando el comportamiento. El comportamiento de ayer estuvo inadecuado respecto a mis expectativas y a lo que habíamos convenido en el grupo, que son reglas no necesariamente que tienen que permanecer para siempre. A lo mejor para la próxima coordinamos llegar todos a las 8 y no a las 7:30. La gente dice, eso es un boche fino el que hizo Sharon ahora mismo. Me lo dijo, pero me lo dijo bonito. Y recordar que con respecto a mí es una simulación que está haciendo. Por supuesto. Sobeida, por la confianza que te tengo, es que te agarré de conejito. Así es, pero tú eres súper puntual. Sí,
Cintia, en términos de los equipos de trabajo, cuando una persona, por ejemplo, alguien nos está escuchando en el día de hoy con esta conversación y dice, mira, tú sabes que yo nunca doy feedback. Yo siempre llamo a la oficina cuando tengo que decir algo y el resto del grupo dice que te llamaron a la oficina. ¡Wow! Hay problema. Entonces, si esa persona se identifica y dice, mira, yo lo quiero hacer diferente, quiero crear un sistema de feedback, ¿cuál sería como ese primer elemento a tomar en cuenta y a comunicarle al grupo? De miren, a partir de ahora, los días tal, vamos a hacer una reunión, yo voy a tener un encuentro personal con cada uno de ustedes, como para no asustarlos, como para que sepan que va a haber un cambio y que el cambio no necesariamente va a ser para llamarlos a la oficina siempre para hablarles de un problema. O sea, como se preavisa, sería lo bueno, una buena práctica preavisarlos, que hay un cambio. Así es, mira, y está demostrado, uno de los beneficios, hay muchas cosas que podemos decir positivas de los espacios, las familias, las empresas que tienen dentro de su ADN y su cultura la retroalimentación. De hecho, la mayoría de las organizaciones que crecen, que son sostenibles, que son exitosas, son en donde tú inmediatamente cuando entras te das cuenta que existe una cultura de retroalimentación donde las personas de manera abierta, transparente, objetiva, Rey con el sombrero blanco, invocan a los hechos y ponen en segundo plano las emociones, siempre de manera, como dijimos antes, al comportamiento y no tanto a la persona. Cintia, este punto para nosotros es tan relevante. Nosotros en la escuela hemos trabajado con muchas organizaciones, con muchos líderes, y nos damos cuenta que la inquietud fundamental es que hay miedo a la retroalimentación, es mala, hace que la gente se sienta culpable, lastima, y genera entonces una cultura no de crecimiento y de retroalimentación constante, sino de temor. Si alguien te llama, si alguien te envía un correo, es más bien estar asustado. ¿Y qué pasa cuando estamos asustados? Bueno, no vale la pena ahora entrar en esa área, pero desde el punto de vista hormonal, la cortisona, la adrenalina, me bloquea, me siento mal. Y por supuesto eso no genera un mejor desempeño, evidentemente. No es como hablar de las hormonas de la felicidad, sino más bien al contrario, de esas hormonas que me detienen o me hacen pelear o huir, ¿no? Como corrientemente se dice. Entonces, ¿qué podemos hacer para construir una cultura de retroalimentación? Lo primero es desde el punto de vista del mindset, de cómo los líderes entienden el concepto de retroalimentación. Y digo líderes porque son los principales responsables de impulsar, pero evidentemente esto es un tema de todos y de hecho hay algo que lo voy a poner aquí y continúo con el desarrollo de esta pregunta, Cintia, pero a mí me genera siempre mucho conflicto cuando lo presento en clase. Yo digo que es muy importante que cuando nosotros vamos a retroalimentar, si soy yo la que retroalimenta al equipo de Camino al Sol, yo tengo que hacerlo consciente de cómo lo voy a decir, cuándo, dónde, qué palabras utilizo, cuál es el mecanismo que va a ser más efectivo de cara a una transformación futura, ¿correcto? Porque habíamos hablado de la mejora en el mañana. Pero cuando yo soy la que recibo la retroalimentación, o sea, a mí Laurita me llama y me dice, Sharon, este programa de verdad que fue terrible, y ella me va a retroalimentar, ¿cuál tiene que ser mi actitud? ¿El de enfocarme en cómo me lo dice Laura o en qué me está diciendo Laura? Y aquí siempre, esta es como una clave o una fórmula. El que retroalimenta se tiene que enfocar en el cómo, y el que es retroalimentado se tiene que enfocar en el qué, no en el cómo. Y esto siempre me genera a mí mucho debate en las reuniones porque la gente me dice, no, pero es que mi jefe me gritó, pero es que lo dijo delante de un cliente, pero es que lo dijo delante de mi novio. Y solamente por la forma en que lo hizo, desechan la importancia del contenido. Y eso es lo que no nos hace crecer, porque estamos siempre a la defensiva, porque tenemos quizás autoestima baja o sensible o frágil. Y justamente en ambientes donde las personas no se sienten con una autoestima saludable, muchas veces lo que ocurre es esto, ya sea del lado del líder o del lado del retroalimentado. Por el lado del líder, autoestima baja implica tengo miedo a retroalimentar porque se lo va a tomar a mal. Tengo miedo a retroalimentar porque el desempeño va a decaer. Tengo miedo a retroalimentar porque voy a dejar de ser popular, porque voy a ser el malo de la película. Y entonces ya autoestima no sana por el lado de los líderes inmediatamente afecta la forma en que yo interpreto el concepto de retroalimentación. Y por el lado de los colaboradores, cuando yo no me siento competente, cuando quizás estoy en una posición que está muy por encima de las habilidades o experiencia que se supone debería tener y quizás yo me autoengañé o engañé a los demás, evidentemente tengo miedo
hacerlo mal y no soy transparente, no asumo con responsabilidad lo que hago bien o lo que no. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar yo a una retroalimentación cuando yo sé y mi autoestima está baja y sé que no soy competente? Con miedo. Es decir, con todas estas hormonas que decíamos, adrenalina, cortisona, y estoy así, ya me van a decir algo malo, ya me van a botar. Esas culturas de miedo de verdad lo que generan es mucho malestar y muy mal desempeño. Entonces, la clave, Cintia, y respondiendo el punto sobre qué hacer. Primero, los gerentes y los líderes tienen que ver la retroalimentación como una herramienta que nos permite a todos crecer en un ambiente de confianza, en un ambiente donde todos tenemos que ser transparentes, donde la autoestima tiene que ser saludable, donde yo voy a recibir probablemente un mensaje que no me va a hacer sentir culpable de lo que hoy hice mal, sino de cómo puedo mejorar mañana. En el próximo programa lo puedo hacer mejor si ustedes me retroalimentan. Ahora, si no me dicen nada, yo cometeré el mismo error y eventualmente me dirán, Sharon, no te invitamos más al programa porque lo has hecho mal 10 veces. Ahora, si me retroalimentan a tiempo, es posible que mejore. Entonces, qué importante es que las organizaciones tengan, por el lado de los líderes, la aptitud de decir la verdad, utilizar su sombrero blanco, enfocarse en el comportamiento y no en la persona, mirar el futuro y no el pasado, y sobre todo ayudar a las personas a que se sientan en un espacio de confianza donde se conectan, ¿no? Las personas, líder y retroalimentado, donde además las observaciones van a ser para bien, porque yo siento, wow, me están diciendo algo que me hace sentir mejor profesional, valorada, respetada, porque confían en mí, me están diciendo dónde puedo mejorar. Entonces, justamente esa mirada que en lo personal es, me quieren, me aprecian, me quieren tener en esta empresa, en este programa. Por eso mismo es que por justamente valorarme, me quieren hacer tener un mejor desempeño. Si esa es la mirada, la retroalimentación tiene que ocurrir con frecuencia, de manera muy sana, cándida. No tiene que ser regular, formal, porque también pasa, Cintia, que pensamos que la retroalimentación ocurre con las evaluaciones de desempeño, o que Un ocurre año, cuando cada pasa algo vez. malo. Sí, sí, No, sí, sí. tiene que ser algo constante, positivo y, bueno, cuando ocurren cosas que pueden mejorar. Y de hecho, citando nuevamente los estudios de Harvard, ellos dicen que hay 3 cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el que retroalimenta no tiene la verdad absoluta. Es decir, y Él está poniendo dando su mirada tu al hecho. mirada. Correcto. Entonces, por ejemplo, si Laura me llama y me dice, Sharon, esto puede mejorar del programa, es su mirada, es su programa, ella es la productora, tiene todo el derecho de comunicármelo. Pero también yo puedo comentarle, yo he participado en 5 programas más y la mirada de los productores es distinta. Si Laura es abierta y sabe que su mirada es por supuesto legítima, pero hay otras miradas. Claro. Igual yo como líder retroalimento en cuanto a lo que yo espero de mi colaborador, pero tengo que saber que hay múltiples verdades, hay múltiples formas de manejar y hacer las cosas. Entonces tengo que entrar en ese proceso consciente que mi verdad no es absoluta. Entonces primero es decir, mira, este es el hecho y esta es mi mirada. No significa que sea la definitiva y la correcta. Segundo, ¿qué piensas tú? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y en tercer lugar, ¿cuál es el compromiso o el acuerdo que podemos tener ambos para que en el futuro el desempeño sea alineado con lo que tú y yo consideramos va a ser mucho mejor? ¿Cómo te puedo yo ayudar? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué tipo de seguimiento puedo hacer yo para asegurarme que tú cuentas con todo lo que necesitas para hacerlo mejor la próxima vez? Y allí es donde entonces realmente creamos esa cultura de retroalimentación. Cintia. Y si la reunión resulta, Sharon, completamente positiva, ¿qué tipo de retroalimentación le doy a una persona que realmente ha tenido un buen desempeño, ha excedido las expectativas que tengo con él, pero aún así la retroalimentación es válida, es importante? ¿En qué me enfoco entonces para decirle a esa persona? Mira, esto que acabas de decir es tan relevante. Pensamos que la retroalimentación siempre es hablar de lo que no salió bien para que mañana esté mejor, con el componente mañana esté mejor. Pero realmente lo que ayuda a las organizaciones a crecer es el reforzamiento positivo. Más que la retroalimentación es el reforzamiento repetitivo, constante de elementos de la identidad que tú quieres que se sostengan en el tiempo. Cuando yo digo que Sobeida es una persona confiable, responsable, auténtica, genuina, ¿qué estoy haciendo? Estoy con el efecto Pigmalión enfocándome en comportamientos que yo quiero que se repitan en el futuro. La mayoría de nosotros queremos ser coherentes con lo que creemos que somos y con lo que los demás creen
que somos. El tema creencia y realidad están siempre atados. Si yo creo que soy, no sé, disciplinada porque tengo ascendencia japonesa, la verdad que no tiene, como lo dijimos una vez, no tiene nada que ver con la sangre, tiene que ver con lo que yo creo de mí y lo que ustedes esperan de mí. Ah, bueno, Sharon es japonesa, debe ser disciplinada. Pero realmente... Es una suposición. Y es una suposición, pero cuando yo creo, ustedes creen, es decir, que en la organización se espera algo bueno de la gente se comportará así. Es decir, hay coherencia entre lo que tú crees de ti mismo. Entonces, el reforzamiento positivo, Cintia, es vital, que nosotros reforcemos, y ahí sí es importante, Rey, no hablar del comportamiento, sino de la identidad. Cuando tú refuerzas la identidad, porque Sharon es una gran líder, porque Sharon es puntual, estás hablando de la identidad, no del comportamiento. Por supuesto. Y ese reforzamiento de que ustedes esperan de mí eso, me hace que yo esta mañana digo, wow, tengo camino al sol, vamos, rápido. Pero es porque yo tengo que cumplir con mi propia expectativa y la que ustedes tienen de mí. Totalmente. Entonces, esa coherencia invita a un mejor desempeño. Entonces, por eso, Cintia, qué importante es que los líderes nos enfoquemos de manera repetida, constante, frecuente, en celebrar los comportamientos y los elementos de personalidad, de identidad de nuestros colaboradores y compañeros de la manera más generosa posible. Todos los días celebrar las cosas buenas de la gente, y con eso se va a crear una cultura positiva, transparente, apuntando a la mejora continua. Buenísimo. Sharon Aicomano, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la retroalimentación. Gracias a ustedes. Muy feliz día y muchas culturas de retroalimentación positiva o de diálogo de crecimiento. Así es, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Sharon.